Este señor, por tal de controlarlo todo, controlaba hasta la manteca. La guerrita de la manteca es realmente una fábula sobre el poder, la arrogancia y el fracaso. Fidel Castro dejó un legado que bien se puede contar a través de la manteca. Además, te invito a que miremos cómo la cría de un cerdo en una bañera de un apartamento es el símbolo del desgaste y la pérdida de toda esperanza. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. Hoy continuamos hablando de la manteca. Si no has visto la primera parte de este video, te lo dejo en la descripción. Pues bien, las locuras de Fidel Castro son muchas. Era una máquina de crear mitos y desastres económicos. Si hay algo que hay que quitarse el sombrero con este señor, fue su capacidad para la catástrofe, para la devastación. En eso no le igualaba a nadie. En abril de 1961 había sido el desembarco en Bahía de Cochinos, pero de eso no hablaremos hoy, sino de una guerra diferente y de otro tipo de cerdo, una guerra que todavía no han podido ganar los comunistas cubanos. Tan pronto como en el mes de julio de 1961, Castro se enfrenta contra Estados Unidos en la Guerra de la Manteca. Como otras muchas cosas de la historia reciente de Cuba, todo tiene un matiz tragicómico. Trágico porque estamos hablando de la historia de personas reales que tienen que vivir toda la penuria y el sometimiento de las sociedades totalitarias. Y cómico porque los líderes faraónicos totalitarios siempre tienden a convertirse en caricaturas de su propia existencia. Van inflando su estatura histórica hasta que creen que son superhombres llamados a no sé qué tarea y para ello someten al que tengan que someter. Fidel Castro es un libro de texto sobre todo lo que se debe hacer si quieres hundir una sociedad. Era el antirrey Midas y su legado es clarísimo, un país empobrecido. En uno de sus tantos monólogos le dio por el problema de la manteca en Cuba. Ahí, dentro de un discurso sobre la Guerra Fría, el enfrentamiento contra el imperialismo, pues sacó debajo de la manga al puerco y a la manteca. Los problemas, por supuesto, y él tenía todas las soluciones. Lo primero es que hizo un largo recorrido sobre las diferencias culturales entre los cubanos y los norteamericanos con relación a la manteca. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y la manteca se tensaron a principios de la década de 1960 como resultado del embargo estadounidense a Cuba. Antes de esto, durante toda la República, Estados Unidos era el más importante proveedor de manteca para Cuba, dado que los estadounidenses no la consumían. La manteca de cerdo en Estados Unidos era un subproducto que se desechaba hasta que encontró en el mercado cubano un buen cliente y se la vendía a muy buen precio. Antes de la revolución, Cuba consumía 8.000 toneladas de manteca por mes, un equivalente a más de 20 kilogramos per cápita al año. Como todo producto, con la llegada de Castro al poder, la manteca comenzó a escasear y se abrió un mercado negro de manteca para poder dar solución a la demanda de la población. También otra característica típica que trajo la revolución fueron las largas colas, el desabastecimiento, etc. Todavía, esto hay que tenerlo claro, todavía en 1961 las compañías norteamericanas exportaban manteca a Cuba, pero a causa de las diferentes políticas de corte socialista que estaba llevando Castro en la isla, entiéndase aquí, expropiaciones y robos a la propiedad privada, etc., los vendedores, que no querían ser tomados por tontos, querían que Castro pagara la manteca y no ofrecerle créditos, ya que intuían, y no estaban equivocados, que el camarada Castro no era un pagador de fiar como lo demostró desde el comienzo. Fidel Castro montó en cólera y prácticamente en un arranque de ira le dijo que se metieran la manteca por el final del sistema digestivo. Lo dijo a su manera, por supuesto. Los imperialistas tendrán que freírse en su propia manteca o algo por el estilo y propuso su plan para solucionar el problema que estaba causando el descontento popular. Entonces llamó a sus seguidores, que en aquella época eran muchos
y eran ciegos, enamorados de su orate verde, de su Mesías perturbado, que prometía y prometía, y el pueblo, como focas tropicales, aplaudía y gritaba que vengan más sacrificios, que vengan más sacrificios. Están amenazando, los yanquis, con que no nos van a vender más manteca. Bien, eso no nos va a hacer mella, nada de eso. Estamos desarrollando extraordinariamente la producción de grasas. Claro que necesitamos algún tiempo, pero ¿nos van a dejar sin manteca? Bien, se va a poner todo el mundo aquí en la línea. Todo el mundo en la línea. ¿Un año sin manteca? Un año sin manteca. No nos van a derrotar con esto y es bueno que ellos lo sepan, que con eso no nos van a derrotar, ni con eso, ni con nada. El fatal arrogante hizo otras de sus promesas. Primero, que la manteca se distribuiría sin colas y segundo, que Cuba se autoabastecería de grasas y cerdos y que para fines de 1965 desaparecería la libreta de racionamiento. Ya para entonces, en 1961, escaseaba el huevo y casi todo aquello que era necesario comenzó a moverse en la bolsa negra. Debo recordarles que todavía en esa época que estamos hablando, las bodegas y establecimientos estaban en manos privadas. Pero era más bien, más que nada, un formalismo, porque Castro decidía qué artículos debían racionarse, cuánto tocaba por persona, a qué precios debía venderse, etc. Lo que faltaba para que le arrancaran las pequeñas propiedades a sus legítimos dueños era nada. Un empujoncito, empujón que vino pocos años después. Aquí recurrimos nuevamente al viejo economista austriaco Friedrich Hayek y su libro La fatal arrogancia, para entender el fracaso y la estupidez de todas estas figuras legendarias del socialismo y el comunismo. ¿Qué es la fatal arrogancia? Pues según Hayek, quien fue el que acuñó la frase, es la presunción de los líderes y planificadores, incluso intelectuales, que pretenden diseñar, controlar e incluso dicen que mejorar la economía y la sociedad. Y todo esto pretenden hacerlo de un plumazo, una ley aquí, una enmienda allá, una regulación, un impuesto, y ya, se arregla todo. Según Hayek, esta arrogancia surge de la incapacidad de estos individuos de reconocer las limitaciones del conocimiento humano y sobreestiman sus propias capacidades para prever y dirigir las interacciones espontáneas que surgen de los procesos sociales y los procesos económicos. Y si en la historia hay alguien que podría llevarse el premio del fatal arrogante, era Fidel Castro, porque este señor pretendía saberlo todo. Era esa misma batalla mantequera contra Estados Unidos es la prueba de su arrogancia y por supuesto, tal y como lo pronosticaba Hayek, la prueba de su fracaso. Para Hayek, los sistemas complejos, entiéndase aquí, las sociedades, la economía, funcionan mejor cuando se les permite evolucionar orgánicamente, mediante reglas generales como las reglas del mercado, en lugar de intentar imponer un orden basado en supuestas soluciones racionales. Castro se quejaba que los cubanos nunca habían resuelto el problema de las grasas y que compraban toda ella en Estados Unidos en lugar de producirla en el país. No se le ocurrió a este señor que quizás la compraban en Estados Unidos porque al ser un producto de desecho en ese país, un subproducto que apenas tenía valor, eso se reflejaba también en el precio de la manteca. Quizás el precio de la manteca americana era tan bajo que sería mejor comprarla que producirla. No, eso no se le ocurrió, porque él, en su arrogancia, ya tenía el problema y además tenía la solución. Lo peor es que no había realmente un mercado grande de manteca en el mundo. Por un lado teníamos a Argentina y a Holanda, pero sus producciones y consumos internos no alcanzaban para satisfacer el mercado cubano que, como dijimos, tenía un consumo altísimo de ese producto a fines de los años 50. Y ese consumo posiblemente estaba inyectado por el bajísimo precio de un subproducto que los norteamericanos no utilizaban y para el cual habían encontrado un mercado perfecto en Cuba. Entonces,
Entonces Castro enfiló su acostumbrado jineterismo pedigüeño a la Unión Soviética y al campo socialista. Pero como todo aquel bloque se movía en una economía estatal planificada a 5 años, eran incapaz de producir extra para este nuevo mercado cubano. Castro, sabedor de nada y arrogante como nadie, entonces ideó un plan para cumplir sus promesas al pueblo. A corto plazo, lo de siempre, el sacrificio y la austeridad. Se recortaría en extremo el consumo de manteca y se repartiría de manera equitativa. En el lenguaje socialista, cuando dicen que algo se reparte equitativamente, quiere decir que se priva a la mayoría del pueblo de ese producto y la cúpula gobernante sigue disfrutando como si no hubiera un mañana. Así que inmediatamente, en un país que decía que era muy pobre antes de 1959, pero que por otro lado se nos dice que consumía unas grandes cantidades de manteca, algo algo aquí no funciona matemáticamente, porque ahora, con la revolución, ya no éramos pobres, pero había que racionar todos los productos que antes se consumían. En fin, que a partir de ese momento y con carácter temporal, se vendería una libra de manteca al mes por persona. Y por supuesto todo aquello con mucho orden y mucha equidad, porque según Castro aparecerían los especuladores y los acaparadores. Pero además el arrogante en jefe tenía también un plan a largo plazo, donde nadaríamos en manteca y en carne de cerdo. Y aquí entraba en sus delirios y en sus alucinaciones proféticas, todas ellas conectadas con un pueblo crédulo, lambón y acrítico. ¿Cuáles eran estos planes de Fidel Castro? Para Fidel Castro la expansión del cerdo sería bíblica. Ya él personalmente había creado un programa de cría de cerdo con 22.000 puercas importadas que estaban haciendo su trabajo paritorio en toda la isla. Hablaba como un loco de las 5.000 puercas pariendo en Matanza y las 12.000 puercas y lechones que crecían en Pinar del Río. Se había estudiado las cochiqueras checoslovacas, sí, porque parece que Cuba, hija del país que produce los jamones más famosos del mundo y los chorizos y los subproductos, tenía que aprender de los checos cómo criar puercos. Pues al término de un año, ya Castro calculaba unas 300.000 puercas pariendo y produciendo manteca y produciendo carne de cerdo. El plan era hacer cochiqueras por toda la isla en una escala económica nunca antes vista. De nuevo, este fatal arrogante le decía además a los campesinos cubanos cómo criar sus cerdos y cómo alimentarlos. Le decía a los guajiros cubanos que llevaban criando cerdos por siglos qué alimentos debían darle a sus animales, cómo optimizar la producción, etc. La arrogancia de este señor era tan grande como su ego, al punto que llamaba a su plan un cálculo económico perfecto. Y para 1963, o sea, un año y medio después de ese día del discurso, Cuba tendría carne y manteca para comer y para comer hasta la saciedad. Pero además de la manteca de cerdo, ya se estaban plantando 400.000 hectáreas de maní y frijol de soya para la producción de aceite vegetal. Porque Castro y sus compinches habían proyectado en un papel que construirían no sé cuántas plantas de extracción de aceite para 1962 y que el 40% de la grasa que se consumiría en Cuba vendría de la extracción del aceite vegetal. En fin, que aquella pequeña guerrita de la manteca entre Castro y Estados Unidos tenía un claro ganador. Castro y su revolución le darían en las narices al imperialismo yanqui, que tendrían que freírse literalmente en su propia manteca. Porque Cuba sería el emporio de la manteca y del cerdo en el mundo. Todo sería muy fácil, todo estaba muy planificado, regular los precios a corto plazo, implementar controles y topar los precios a 30 centavos la libra para evitar la especulación, para evitar la bolsa negra. Castro proyectó que en unos meses bajaría a 20 centavos la libra de manteca y 60 centavos la libra de carne de cerdo. Nunca faltaría la manteca, nunca faltaría la carne, ni habría que hacer colas. Esas fueron sus promesas que jamás se cumplieron, y todo aquel que vivió
y vive en Cuba sabe que nunca nadamos en manteca ni comíamos carne de cerdo, a no ser con mucho sacrificio algún día especial del año. Nunca dejamos de hacer cola para todo, y la cola es siempre un síntoma económico de escasez. Aquella guerrita de la manteca se perdió como todas. Era 1961 y ni antes ni después Cuba dejó de empobrecerse día tras día. Luego nadaríamos en café y en frutas, cuando el cordón de La Habana. Luego produciríamos azúcar de caña como si fuera el oro verde. Pero cada plan en el cual el arrogante jefe enfocaba su esquizofrenia empobrecía cada vez más el país. 4 años después, en 1965, Fidel Castro se olvidó de su promesa de la manteca y en otro discurso la atacó desde una perspectiva médica. El problema no era su incapacidad de producirla. No comeríamos manteca porque el doctor en jefe ahora era doctor, ahora decía que no era buena para la salud. Por ejemplo, una de las costumbres que había aquí, el consumo de manteca de puerco, se consumía en cantidades fabulosas. Y en todo, en el arroz, en la sopa, en fricasé, en todo. Ustedes lo que empezaban viendo era una capa de grasa de puerco. Los médicos pueden decir qué consecuencias eso tiene para la circulación, qué consecuencias tiene eso para la vida humana, qué consecuencias tiene eso para el corazón, qué consecuencias tiene eso para la salud en general. Y todas esas cosas tendremos que irlas aprendiendo también. Iremos hacia el desarrollo de la producción de otro tipo de grasa, que es la grasa vegetal, mucho más saludable que la manteca de cerdo. Pero eso, la manteca, los americanos no lo consumen, era un subproducto, pero tenían quienes la compraban por aquí y la mandaban para acá, se vendía como un producto de su industria productora de jamones, y aquí se creaba el hábito. Los españoles trajeron los hábitos de la cocina española, esos potajes hirviendo con mucha grasa y mucha cosa, alimentación propia de un clima distinto que nuestro clima. Y nosotros, pues, tendremos también que aprender a alimentarnos consumiendo muchas frutas, leche, carne, pescado, huevo, en fin, una alimentación realmente científica. Castro, el fatal arrogante, ahora decidía por el individuo qué era bueno comer y qué no era bueno comer. Y para colmo, era capaz, en una sentada, de arrasar con 465 años de sabiduría popular. Este señor es de estudio, de verdad. Cree que los españoles que llevaban más de 4 siglos en Cuba no habían reparado en el clima, ni se le había pasado, ni se habían adaptado a los requerimientos de una nueva geografía. Por suerte, en su sabiduría mesiánica, creó una dieta científica que todos los cubanos pudimos disfrutar desde los años 60 a base de frutas, carnes, leche, pescado y huevo. Y alguien que viviera en Cuba, aunque sea 2 minutos de su vida, que alguien me diga si alguna vez esas cosas fueron parte de la alimentación cubana socialista. Este señor era una máquina perfecta de crear mito, una tormenta perfecta para desbarrancar a un pueblo a su abismo. Lo increíble de todo esto es que un gran número de cubanos, y créanme que no fueron pocos, y créanme que se entregaron de una manera casi vergonzosa a las locuras de un tipo que de no haber tenido las armas, de no haberse dedicado a la política, de no haber tomado por la fuerza el poder, tendría como mucho una cama en un hospital psiquiátrico. Se me ocurre, y es una idea que propongo a la futura sociedad cubana, que el hospital psiquiátrico de Mazorra se le llame Hospital Psiquiátrico Fidel Castro Ruz, como recordatorio imperecedero de cómo un pueblo entregó sus destinos y su futuro a una persona que estaba fuera de sus cabales. Aunque, por otro lado, me convence la duda de qué culpa tiene un enfermo psiquiátrico, una persona noble que sufre una enfermedad, de ser condenada a un hospital con ese nombre. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. No se deje confundir. Esto no tiene nada que ver con la personalidad mesiánica de Castro, ni si era un santo o un ser diabólico. Ese es
un mito extendido entre los defensores de las ideas del socialismo, y es la letanía de que realmente aquello no era socialismo, o que Stalin o Castro o whatever no eran socialistas. No, señor. Cuando usted borra la propiedad privada y comete el error de centralizar la economía y planificarla, está condenado a cometer estas faltas por lo que Hayek muy bien identificó como la fatal arrogancia. Terminemos por aprender para siempre estas lecciones. 1. Ningún individuo o grupo, sin importar la capacidad e inteligencia, es capaz de comprender y prever todas las variantes y dinámicas en un sistema económico y social. 2. Las economías y las sociedades evolucionan mejor cuando las personas toman sus decisiones en libertad, basándose en sus conocimientos y en sus circunstancias. 3. Imponer soluciones únicas a problemas complejos suelen terminar en consecuencias y daños más grandes que sus beneficios. 4. El orden no siempre se alcanza a través del diseño social. A veces el orden llega de manera espontánea, sobre todo en sistemas complejos y dinámicos como el lenguaje, los mercados, las normas educativas. Todo ello surge de la interacción entre individuos y no por un mandato de facto. 5. Aleje siempre la idea de que hay alguien capaz de controlar estos sistemas complejos. Hay que aceptar que hay muchas cosas que son imposibles de prever o de dirigir. Esta es una idea bastante taoísta. Hay que ser humildes, porque si no, la realidad te pondrá en tu lugar. El fatal arrogante cree que puede terminar de un plumazo con la pobreza, puede terminar con el hambre, que puede legislar el lenguaje haciéndolo inclusivo, etc. Entre muchas cosas, el fracaso socialista es su incapacidad para gobernar desde arriba, al menos gobernar con éxito económico un sistema complejo. 6. Nunca concentremos el poder en unos pocos individuos capaces de tomar decisiones, porque los errores que vendrán, y serán muchos, tendrán un impacto masivo y por lo general incorregibles. Y 7. La contraparte a esta fatal arrogancia son las señales. Estas llegan de manera caótica en forma de precios, de memes culturales, de innovaciones que reflejan las necesidades y preferencias de las personas y nunca, repito, nunca pueden ser manipuladas al antojo, porque esa ignorancia se paga carísimo. Si algo podemos aprender de Fidel Castro es que ese señor es la estatua de la arrogancia. Deberían poner en una enciclopedia su foto junto al término fatal arrogancia, porque fue un hombre incapaz que llevó un país a la ruina y que su único y gran éxito fue saber permanecer en el poder a costa del sacrificio de todos sus coterráneos. Treinta años después de aquel discurso, la manteca seguía siendo, como casi todo en Cuba, un artículo de lujo, y en medio de aquella larga escasez que se alargaba 3 décadas, cae el muro de Berlín, se desmerenga el campo socialista y Cuba deja de recibir los rublos, el petróleo y toda la mercancía que los soviéticos, para mantener aquel portaaviones natural a 90 millas de Estados Unidos, invertían los soviéticos hasta quedar secos durante toda la Guerra Fría. Hay que ver la manteca en 2 universos, el universo culinario y concreto, un ingrediente de sabor, que da sabor a las comidas, pero además tiene un universo cultural, y es que el cerdo metafóricamente se alza como una figura central en las tradiciones cubanas, sus fiestas, sus reuniones familiares, sus celebraciones, y en los últimos 65 años ha sido un elemento desaparecido de gran parte de la cultura cubana hasta quedar como un artículo de lujo. Todo lleva manteca, desde el pan cubano, los frijoles negros, el congrí, los tostones, el mojo criollo, en fin, que la manteca, o más bien su desaparición, es también el síntoma de una sociedad fallida y de una franca degeneración alimentaria y cultural. Todo ello por un falso ideal de igualitarismo socialista. Así
que llegado el momento de la desaparición del campo socialista y el derrumbe y final de la historia, allí en su libro de 1992, El fin de la historia y el último hombre, Francis Fukuyama daba por concluida y culminada la lucha entre la democracia liberal y las ideologías rivales, le hace aquí el fascismo y el comunismo. El modelo predominante sería a partir de ese momento la democracia a un estilo occidental moderno, con ciertas características que eran comunes a todas las democracias. Una economía de libre mercado, un gobierno representativo y el predominio de los derechos jurídicos. Así lo describía el autor norteamericano. El fin de la historia significaría el fin de las guerras y las revoluciones sangrientas. Los hombres satisfacen sus necesidades a través de la actividad económica sin tener que arriesgar sus vidas en este tipo de batallas. No hay que entrar, y no voy a hacerlo, a analizar o criticar la obra de Fukuyama, porque eso sería tema de otro video. Pero mientras el mundo, a inicio de los años 90 del siglo pasado, celebraba finalmente la caída del comunismo, se discutían asuntos interesantes sobre el porvenir de la geopolítica internacional, Castro y su aparato represivo tenían otro plan, el plan de siempre, la respuesta a una única pregunta: ¿qué hago ahora para seguir en el poder? Por supuesto, no negoció con Estados Unidos una salida práctica y conveniente para el pueblo cubano. No lo hizo. Hizo todo lo contrario, buscó un eufemismo de resistencia que llevó al país a la mayor miseria que se ha vivido y le llamó período especial en tiempo de paz. En pocas palabras, el llamado período especial ni fue un período ni fue especial. En síntesis, era aplicar más miseria a una sociedad que ya venía por más de 30 años empobreciéndose por las políticas socialistas y las guerras que Castro libraba con el apoyo soviético en varios continentes. Para que entendamos la cifra, la crisis causada por la burbuja inmobiliaria en el 2008 contrajo la economía norteamericana en un 4%, y eso causó una hecatombe financiera en Estados Unidos y en el mundo. La caída del Producto Interno Bruto de Cuba a inicios de 1990, que repito, ya era un país pobre, fue de un 36%. Aquello fue una verdadera catástrofe que por supuesto a Castro no le interesaba remediar. Las importaciones de productos a Cuba cayeron un 80%. El único remedio al que se le ocurrió a este señor fue su única herramienta, la herramienta de siempre, pedirle a la gente más sacrificio y más sacrificio. Castro siempre tuvo una fascinación, quizás por su educación religiosa, no lo sé, en someter al pueblo cubano a un calvario y a la crucifixión. Él era el pecador, pero éramos nosotros quienes teníamos que lavar sus pecados. Otro día abundaremos más sobre el periodo especial. Hoy no me interesa más que seguir la ruta de la manteca y cómo su ausencia y el simbolismo siempre marcó la realidad del pueblo cubano. La manteca era un termómetro, una balanza. El pueblo inmediatamente comenzó a perder peso corporal. Los cálculos conservadores hablan de una pérdida de entre el 5 al 25% del peso de los individuos. Era notable ver a los presentadores de la televisión cubana disminuirse entre los trajes y los vestidos que les quedaban grandes. Todos estábamos pálidos, cetrinos, desnutridos, malnutridos, al punto que de pronto una parte de la población, unas 57,000 personas, y estos son los datos que dan los comunistas, datos que siempre hay que tomar con muchísima sospecha, pues 57,000 personas comenzaron a quedarse ciegos y con problemas motores debido a una neuritis óptica y a una polineuropatía periférica. Era la época en que nos vendían además bicicletas chinas por los centros de trabajo porque el transporte público desapareció. Imaginen, sin comida, sin electricidad, sin combustible y además dando pedales. Aquello era el racionamiento del racionamiento, era compartir la pobreza, repartir la nada. Parece que los compañeros cuando estudiaron matemáticas no entendieron bien los productos porque cualquier número multiplicado por 0
da como resultado 0. Otro día hablamos un poquito más del periodo especial. Vamos a regresar a la manteca. Tanta pobreza y aquel bajón económico tan pronunciado hizo que el cubano comenzara con el invento para sobrevivir, y de ahí muchísimas recetas de comidas que no eran comida, pero como digo, no quiero adentrarme mucho en lo que fue el periodo especial en este video. Mi interés es concentrarme en la simbología de la manteca. El cubano de la ciudad comenzó a criar animales de granja en plena ciudad. Cabras, gallinas, pollos y por supuesto el cerdo. Para quienes no lo vivieron o no son cubanos, déjenme darles ciertas referencias. Es como si las personas de los barrios mexicanos de Polanco o Chapultepec criaran cerdos en sus casas y apartamentos en Ciudad de México, o lo hiciera un madrileño en los barrios de Salamanca, en Retiro, en Moncloa, o en Buenos Aires, en Palermo, en Belgrano, en Recoleta, etc. En fin, que los antiguos barrios habaneros, donde vivió alguna vez la clase alta, la clase media, la clase baja, durante los primeros años de 1990, para sobrevivir, muchos decidieron criar animales de granja en sus apartamentos. Y como digo, el más llamativo era el cerdo, que se criaba en las bañeras y baños de las casas. Cuando una persona no ha vivido grandes dificultades económicas o el caso de una guerra, tiende a pensar, cuando lee sobre el tema en un libro, que la vida se detiene y que todo gira en torno a ese evento, pero no es así. La vida continúa. Y durante las guerras las personas se casan, las personas tienen hijos, componen música, pintan, se enamoran, etc. Y el periodo especial cubano no sería diferente. En plena ciudad apagada, donde las personas comenzaban a quedarse más flacos y más ciegos, durante aquellos largos apagones eléctricos que se convirtieron realmente en alumbrones temporales, apareció una obra teatral que desde la distancia, más que una obra, parece un documental. La obra en cuestión es Manteca, del actor y dramaturgo cubano ya fallecido Alberto Pedro Torriente. En 1993 estuve en el estreno de la obra en la sala teatral Bertolt Brecht en El Vedado, dirigida por Miriam Lescano. Para quienes no la han visto, hago un pequeñísimo recuento. Manteca es la historia de 3 hermanos que viven en un apartamento en La Habana a inicios de 1990 y están criando un cerdo en la bañera para sacrificarlo a fin de año. La idea del sacrificio del cerdo es el detonante de toda la obra, que va desgranando poco a poco varias de las problemáticas cubanas. La pobreza, la fractura familiar, los viejos símbolos comunistas empiezan a despedazarse ante los ojos de aquellos que habían creído en aquella panacea roja. La identidad cubana es presentada a través de los matices y las personalidades de estos 3 hermanos y de ese cerdo que han criado y que va tomando diferentes tótems simbólicos. Manteca deja ver entre líneas, me refiero a la obra, muchísimas de las frustraciones, sueños perdidos, vidas apagadas de un pueblo paranoico que teme ser escuchado, que teme ser vigilado todo el tiempo. Y ojo, que la paranoia no era infundada, que sí te escuchaban, que sí te vigilaban todo el tiempo. El miedo del que tanto hemos hablado en este canal, y la obra nos presenta este miedo desde varios puntos de vista. El más tradicional, la cubanaza que representa a la hermana dulce, el intelectual escapista que busca crear un mundo con palabras mientras escribe y escribe sin la menor posibilidad de ser leído, que representa el hermano Pucho, y Celestino, que es un nuevo personaje que hasta entonces no aparecía en la dramaturgia cubana, que es el personaje del comunista convencido al que se le va derrumbando su discurso y toda su realidad. Hasta entonces, estos personajes comunistas siempre eran personajes positivos, eran los motores de la sociedad, pero Celestino es un hombre herido que en el fondo ha perdido su vida en unos ideales comunistas, cuanto menos podríamos inferir en el texto ideales bastante cuestionables. Además, están encerrados en un apartamento que no pueden abrir porque nadie debe saber que crían un cerdo. La envidia, la chivatonería, la violencia que crece en la pobreza, los informantes de los comités de defensa de la revolución, los hermanos tienen que vivir encerrados
con los desperdicios y la peste del cerdo. Vivir en una isla, dentro de una isla. Tienen que exiliarse en su propio incilio para sobrevivir. Y ahí está el cerdo y su manteca para la salvación. Pero ese cerdo vivo en el apartamento juega una cantidad de símbolos importantes. Debo recordar que la simbología y el metalenguaje es la única posibilidad que tienen los artistas en Cuba de expresar ideas que no sean las permitidas y convenientes al sistema. Entonces, los artistas recurren al simbolismo, a todo tipo de recursos lingüísticos y poéticos para intentar conectar con un público que además está ávido de este tipo de mensaje subversivo. El mismo título de la obra ya era un mensaje subversivo. En una sociedad donde estábamos literalmente muriendo y languideciendo, donde gran parte de la población, excluyendo solo a los de la cúpula gobernante, perdían peso y perdían salud. Así que la grasa era el símbolo de la opulencia, era la codiciada materia culinaria del sabor. Y por otro lado, como vimos cuando traté la canción Manteca de Chano Pozo, en la obra también juega la doble interpretación, la hierba del escape desde la realidad paupérrima a un lugar más alto, a un lugar diferente. La manteca, la grasa y la hierba eran el símbolo del escapismo de la pobreza, era la fuga de la privación. Los tres hermanos están obsesionados con matar al cerdo, porque con su sacrificio terminaría el hambre en la casa. El recelo de ser descubiertos en su complot contrarrevolucionario, que era realmente un complot para no morir. No morir en aquel periodo especial, en esa Cuba atrapados. En Cuba se hablan las 24 horas de comida. Y en los peores momentos se habla más. Se habla incluso con nostalgia de otras épocas que no eran para nada abundantes, pero se recordaban como si lo fueran. Recuerdo que pasábamos las noches de apagón recordando el chivirico y el pan con pasta, la guachipupa y el mazarreal, recordando un mundo pobre como si fuera un paraíso culinario prometido. El comunismo te lleva a una pobreza mental tan jodida que cuando imaginas un mundo lleno de alimentos sabrosos, hasta tu imaginación se empobrece. Si vas a imaginar, mejor sería un banquete de caviar, de hongos matsukate, de filetes guayú, atún de aleta azul, buenos quesos, buenos jamones, buenos vinos. Pero no, imaginas con un cerebro empobrecido y socialista, y tu imaginación es de corto alcance. Es un cerebro conformado y apresado en su propia miseria imaginativa. La comida, o más bien la falta de comida, se convierte en una metáfora que está impregnada en todas partes. Porque los estantes están vacíos y tus anhelos están tan vacíos como tu estómago. Y miras hacia todos lados y te preguntas dónde están aquellos discursos socialistas de igualdad, de prosperidad. Y el problema, mi querido amigo, es que está ahí, delante de tus ojos. Porque esas carencias, esas penurias de las cuales ni siquiera se te permite protestar, son exactamente y sin la menor duda los logros del socialismo. Los tres hermanos de la obra Manteca bajan la voz. Todo tiene que ser en silencio, porque siempre hay alguien que te escucha, porque en Cuba siempre hay un ojo que te ve, una mirada vigilante, una mirada chivata. Una sociedad donde ni el individuo se siente libre de hablar en su casa no puede ser ni será jamás una sociedad libre. Y eso fue y eso es Cuba. Una sociedad donde pensar se castiga, donde susurrar se castiga y donde un pequeño guiño de libertad ciudadana puede mandarte décadas a una celda castrista. Y de todo eso quieren escapar los tres personajes que representan a Cuba. Tres personajes encerrados que temen salir, que no pueden salir de ese apartamento pestilente y ahogante. Y la manteca es el escapismo. La manteca de cerdo, que es el escape al hambre y el anhelo de una comida básica y rudimentaria. Y la otra manteca, la hierba, la otra manteca, aquella de Chano Pozo, a la que Chano Pozo le hizo aquel tributo con su canción. La otra manteca era el escapismo,
el huir del encierro de uno mismo, del encierro mental, del encierro ideológico. Y tal como ha hecho el pueblo cubano, los tres hermanos de la obra Manteca hacen malabares mentales para no llegar al meollo del asunto. Por miedo, por cobardía o por ceguera. Pero tal y como es la realidad, los hermanos en la obra nunca buscan la rebelión, el enfrentamiento directo con las causas de sus penurias. O sea, la crítica frontal o directa a Fidel Castro y a las ideas del socialismo y del comunismo. Porque en la ficción, como en la vida, el escritor habría corrido la misma suerte de un opositor. O sea, la cárcel, si en su obra, en lugar del simbolismo, el humor, el absurdo y el doble sentido, hubiera dicho las cosas como son. Las verdaderas causas del desastre cubano. Pero vamos a darle una ojeada a un par de minutos de la obra. El momento en que el hermano escritor Pucho entra en un estado de desesperación por la cría del puerco. No, Dulce, es un maldito animal que nos tiene a todos enclaustrados y neurotizados. Mucho. Ay, chica, que se enteren los vecinos. Dulce. Para que se entere el edificio. La prensa extranjera. Estamos criando un puerco clandestinamente. ¡Un puerco! Y no podemos más. Ya no podemos más porque somos tres. El apartamento es muy chiquito y tenemos que vivir encerrados para que nos saque la mente. Estamos criando un puerco que no nos deja vivir, ni respirar, ni recibir visitas. ¡Un puerco! ¡Un puerco! ¡Un puerco! Estamos criando un puerco en los umbrales del año 2000. A escondidas, desafiando las leyes sanitarias que han hecho posible el florecimiento de las ciudades del planeta. Y necesitamos proteínas. ¡Proteínas! ¡Proteínas! Y manteca. Infinita manteca. Sobre todo, manteca. Y porque qué otra cosa es la felicidad, sino la prolongación resbaladizamente eterna de la manteca. Y con este puerco, Dulce, con este puerco podremos ser felices por el resto de nuestro día, comiendo chicharrones y preocuparnos por la manteca. Óyeme, a satisfacer las necesidades más crecientes del hombre. ¡Ay, a comer chicharrones! ¡Chicharrones! ¡Chicharrones! En el paraíso de la manteca. Y con este puerco podemos freír eternamente huevo, plátano, papa y continuar friendo lo que nos dé la gana, sin ningún temor, por los siglos de los siglos, todo lo humanamente freíble, porque nosotros no vamos a saber qué hacer con tanta manteca. ¡Manteca, manteca! Lo triste de este trocito que acabamos de ver es que no es fruto de la imaginación surrealista ni dadaísta de un autor europeo. Este no es Kafka imaginando a Gregorio Samsa como un cucarachón. Esto que estamos viendo es un documental. Yo viví eso, la realidad y la obra, y estuve en su estreno en Cuba. La obra comenzaba temprano, casi como un ensayo y para aprovechar la luz que se colaba por los cristales del teatro, porque ya para entonces los apagones eléctricos eran diarios y eran extensos. Estuve en su estreno en Miami y una amiga argentina que me acompañaba me comentó a la salida lo imaginativo que eran los cubanos, lo simbólico y lo surrealista que éramos. Y repito aquí lo mismo que le dije a ella. En esa obra que acabas de ver no hay nada inventado. No es el fruto de la imaginación ni del vuelo poético, ni es la realidad exagerada y ficcionada. Nada de eso. El arte cubano, mientras más refleja
la realidad más absurdo parece, porque refleja una realidad completamente absurda y dolorosa. El mismo Alberto Pedro, su autor, contaba una y otra vez que esa obra surgió de una visita que le hizo, creo que era una tía que le contó la historia de sus vecinos, y por supuesto el autor organizó la información, le dio dramaturgia, le dio su impronta creativa, pero lo que es el relato, el cuentecito de 3 hermanos en la ciudad de La Habana, criando desesperadamente un puerco en una bañadera para comer, eso no lo inventó Alberto Pedro. Todo eso es tan real que de tan real sería difícil imaginarlo e inventarlo. El arte refleja su tiempo y Manteca refleja los años 90, el confinamiento que terminó reventando con el maleconazo y el éxodo de los balseros, refleja las ansiedades y las desesperanzas de los viejos comunistas que vieron destruyéndose sus matriuscas soviéticas, y muchísimos jóvenes que nos habíamos quedado sin presente, nos habíamos quedado sin futuro. Refleja lo que vendría después, que fue un sobrevivir, un jinetear, el apagón, el hambre y la ruina física y la ruina espiritual de un país. Mis amigos, aquellas ruinas ya lo eran hace 30 años. Hace más de 30 años ya el país, su cultura y su pueblo eran ruinas. Así que podemos inferir, imaginar, sentir a dónde fueron a parar esas ruinas y qué son ahora. Todo es deterioro, todo es miseria. Gracias al socialismo, gracias a un sistema totalitario, gracias a un pueblo recluido en el miedo, gracias a un mundo que no dejaba de apoyar y aplaudir a Castro, a las ideas socialistas. Pero eso sería tema de otros videos. Solo que en estas fechas festivas pensaba en el cerdo, en la manteca, y quería compartir contigo sobre estos temas. El tema de la transculturación, la vida de un músico cubano que salió con su talento de la pobreza y fue muerto. Quería compartir las locuras mantecosas y enmantecadas de Fidel Castro y cómo su fatal arrogancia sigue causando estragos en el presente y en el futuro de Cuba. Nada, que me tomo un café en la mañana y me pongo a pensar en todas estas cosas. Si estos temas te parecen interesantes, pues suscríbete, comparte el video, estoy seguro que encontrarás alguna idea interesante en este canal, y si te parece y crees que vale la pena, pues puedes dejarme un like y puedes dejarme también tu comentario. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.